11. El olor de los componentes básicos de la vida. Una de las primeras cosas que aprendimos fue que tu sistema inmunitario innato distingue el yo del otro, pero ¿cómo sabe el sistema inmunitario a qué y a quién atacar? ¿Quién es yo y quién es otro? Y, más concretamente, ¿cómo saben las células soldado a qué huele una bacteria? Como dijimos antes, una de las mayores ventajas que tienen los microorganismos sobre los animales pluricelulares es el rápido ritmo con que pueden cambiar y adaptarse. Si la vida pluricelular lleva compitiendo con los microorganismos cientos de millones de años, ¿por qué las bacterias no han encontrado formas de camuflar su olor? La respuesta está en las estructuras que componen los seres vivos. Toda la vida en el planeta Tierra está formada por los mismos tipos de moléculas fundamentales, organizadas de diferentes modos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas moléculas básicas interactúan y se conectan entre sí para crear estructuras que son los componentes básicos de la vida en la Tierra. Ya hemos hablado del componente básico más importante, las proteínas, de modo que, para simplificar, aquí nos centraremos en las proteínas, ya que representan la mayoría de los componentes básicos. Esto no significa que los demás no sean importantes, pero el principio es el mismo, y es útil que nos centremos en algo. Como dijimos antes, la forma de una proteína determina lo que ésta puede hacer y cómo puede interactuar con otras, qué estructuras puede construir y qué información puede transmitir. Cada forma es como una pieza tridimensional que, junto con otras, forma un rompecabezas general. Las piezas de rompecabezas son una buena forma de imaginarse las formas de las proteínas, porque permite ver con claridad una cosa: solo ciertas formas pueden conectarse con otras determinadas formas, pero, si lo hacen, encajan muy bien y con mucha firmeza. Como las proteínas pueden tener miles de millones de formas distintas, la vida dispone de una gran variedad de piezas para elegir a la hora de construir un nuevo ser vivo. Por ejemplo, una bacteria. Se pueden construir muchas bacterias diferentes a partir de las piezas de rompecabezas o proteínas disponibles, solo que esa libertad tiene algunas limitaciones. Para algunos trabajos específicos, las piezas proteínicas de la vida no se pueden modificar sin que pierdan su función. No importa cuánto mute una bacteria o qué nueva y astuta combinación de proteínas surja, hay ciertas proteínas que no se pueden dejar de utilizar para que siga siendo una bacteria. Es como si, por ejemplo, quisieses fabricar un automóvil de muchas formas y colores distintos, no podrás evitar necesitar ruedas y tornillos si quieres tener un coche al final. Lo mismo ocurre con las bacterias. El sistema inmunitario aprovecha este hecho para distinguir entre el yo y el otro. Entonces, ¿cómo funciona esto en la realidad? Un gran ejemplo es el flagelo. Los flagelos son micromáquinas que algunas especies de bacterias y microorganismos utilizan para moverse. Son unas largas hélices de proteínas adheridas al pequeño trasero de las bacterias y que pueden girarse con rapidez e impulsar a la criaturita hacia adelante. No todas las bacterias los tienen, pero muchas sí. Es una forma bastante ingeniosa de moverse por el micromundo, sobre todo si vives en aguas poco profundas y estancadas. Las células humanas no los utilizan para nada. 1. Por tanto, si una célula inmunitaria detecta que algo tiene un flagelo, sabe con absoluta certeza que ese algo es un otro y que debe ser eliminado. Durante cientos de millones de años, el sistema inmunitario innato de muchos animales evolucionó para guardar, más o menos, las formas de ciertas piezas de rompecabezas que solo usan enemigos como las bacterias.
A falta de una palabra mejor, sabe que algunas piezas siempre representan un problema. Naturalmente, las células no saben nada, porque son estúpidas, pero tienen receptores. Así, las células inmunitarias innatas poseen receptores capaces de reconocer las formas del rompecabezas de proteínas que componen los flagelos, lo cual les permite eliminarlas. Las proteínas que forman el flagelo de una bacteria son las piezas que encajan con los receptores de los soldados inmunitarios. Cuando el receptor de un macrófago encaja con una proteína bacteriana, ocurren dos cosas. El macrófago agarra a la bacteria y se desencadena una cascada en el interior de la célula que le permite saber que ha encontrado a un enemigo al que debe tragarse. Este mecanismo básico es esencial para que el sistema inmunitario innato sepa quién es un enemigo y quién no. Ahora bien, la proteína del flagelo no es el único tipo de pieza proteínica que los soldados inmunitarios pueden reconocer. El sistema inmunitario puede identificar una gran variedad de proteínas con unos pocos receptores. Al igual que con las citoquinas, estos receptores especiales funcionan como órganos sensoriales, como máquinas de reconocimiento de proteínas. En realidad, es un mecanismo muy simple. Los propios receptores son piezas de rompecabezas especiales que pueden conectarse con otras, en este caso, con las formas de las proteínas de los flagelos. Si el macrófago logra conectarse, activa su modo asesino. Así es como las células inmunitarias innatas pueden reconocer a las bacterias, aunque nunca se hayan encontrado con una especie concreta. Todas las bacterias tienen algunas proteínas de las que no pueden deshacerse, y las células inmunitarias innatas están dotadas de un grupo muy especial de receptores que pueden reconocer todas las piezas de rompecabezas más comunes de nuestros enemigos, los receptores de tipo Tau, cuyo descubrimiento mereció 2 premios Nobel. Toll significa excelente o asombroso en alemán y es un nombre muy adecuado para este impresionante dispositivo de información. El sistema inmunitario de todos los animales posee alguna variante de receptores de tipo TOI, lo que los convierte en una de las partes más antiguas del sistema inmunitario y que evolucionó probablemente hace más de 500 millones de años. Algunos receptores de tipo TOI pueden reconocer la forma de los flagelos, otros ciertos recovecos y ranuras de los virus, y otros, de nuevo, revelan señales de peligro y caos, como el ADN que flota libremente. Ni las bacterias, ni los virus, ni los protozoos ni los hongos pueden esconderse completamente de estos receptores, hagan lo que hagan. Hay receptores de tipo TOI que ni siquiera tienen que tocar directamente a un enemigo. Como dijimos al comienzo de este capítulo, las bacterias apestan. Con solo hacer sus cosas y estar vivas, los microorganismos sudarán proteínas y otros residuos que pueden ser recogidos por los receptores de las células inmunitarias y que delatan su presencia y su identidad. Aunque esto les convenga muy poco a las bacterias, no pueden evitarlo del todo. El sistema inmunitario ha coevolucionado con las bacterias durante cientos de millones de años y ha aprendido a husmear en busca de estas piezas concretas de las bacterias. Este mecanismo permite que los neutrófilos y los macrófagos las detecten, incluso sin saber qué tipo de bacteria ha entrado en el cuerpo. Simplemente reconocen el olor de los enemigos a los que hay que aplastarles la cabeza. El principio según el cual las células identifican las piezas de rompecabezas de los enemigos con una especie de receptores sensoriales en su superficie se denomina reconocimiento de patrones microbianos y
Posteriormente será aún más importante para el sistema inmunitario adaptativo, que utiliza el mismo mecanismo básico, aunque de manera mucho más amplia e ingeniosa. Muy bien, basta de explicaciones de principios pertrechados con este conocimiento. Podremos volver a visitar nuestro campo de batalla y conocer otra de las armas más eficaces y crueles del sistema inmunitario innato, un arma diminuta, incluso para las células y las bacterias. ¿Te acuerdas de que, cuando estabas caminando y pisaste el clavo, apareció ese ejército invisible y empezó a mutilar y matar enemigos cuando el líquido sanguíneo inundó el campo de batalla durante la inflamación? Bien, es hora de saber qué era. Por desgracia, tiene la maldición de haber recibido uno de los peores nombres de la inmunología, el sistema del complemento.